tardes, mi nombre es Yanira Lazo de García, soy médico psiquiatra y trabajo en el Hospital Nacional Psiquiátrico. Esta tarde será un gusto compartir con todos ustedes un poquito sobre lo que es la depresión. Sé que todos en algún momento hemos vivido momentos de depresión, de tristeza, o quizás hemos conocido a alguien que ha adolecido esta enfermedad. Pero la depresión es algo que nos afecta en todas las áreas de nuestra vida. Por eso es importante que el personal de salud conozca sobre depresión para prevenirla o para tratarla si alguno está adoleciendo esta enfermedad. Vamos a empezar con los datos generales sobre un estudio que hizo la OPS en enero del 2022, fue publicado en enero de este año, donde habla sobre algunos datos de depresión en el personal de salud. Nosotros vemos aquí, dice, América Latina. El personal de la salud muestra elevados niveles de depresión y pensamiento suicida debido a la pandemia. Antes de la pandemia, siempre ha existido la depresión y antes de la pandemia por el coronavirus, la OPS estaba por declarar la depresión como una pandemia precisamente. Pero a raíz de la infección por el virus, estos cuadros se han agudizado y América Latina ha sido uno de los continentes donde más se ha visto afectada su población. Y es preocupante porque dice que se elevaron los niveles de depresión, pero es muy preocupante también porque también se elevaron los pensamientos suicidas y los actos suicidas. En enero del 2022, la OPS Washington dice en este estudio, el personal de salud de 11 países de América Latina presenta elevadas tasas de síntomas depresivos, entre un 14 y 22%, y pensamientos suicidas, entre un 5 y un 15%, malestar psicológico, y según estos resultados de un estudio liderado por la Universidad de Chile y Colombia, con la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud, dice que es preocupante que el personal de salud está pasando actualmente por muchos cuadros, por muchos episodios de depresión. Después de 2 años de pandemia, trabajadores de la salud siguen sin recibir quizás la ayuda que necesitan y eso puede hacer que los diferentes trastornos mentales se empeoren. Estudios recientes han detectado en los síntomas depresivos y ansiosos y síndromes de burnout afecciones personales y sociales que alteran la capacidad de respuesta durante la emergencia sanitaria. Una persona que está cursando con una depresión, con una ansiedad o con un síndrome de burnout, que es lo que también se le llama síndrome del empleado quemado, del trabajador quemado, todo esto altera la capacidad de respuesta. ¿Por qué? Porque altera nuestras funciones cognitivas, nuestras funciones emocionales, nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones laborales y también afecta la forma en cómo nos vemos y cómo respondemos a los diferentes estresores con los que nos enfrentamos. En cuanto a las afecciones de la salud mental, entendida como las habilidades y capacidades psicológicas, emocionales y sociales, la situación de crisis generadas por el COVID han llevado a tomar medidas que deben generar cambios en las dinámicas normales de la población en general, que han proporcionado el aumento de estrés agudo, frustración, soledad, abuso de sustancias, insomnio, pérdida del control, ante alta incertidumbre e incluso aparición de cuadros depresivos y ansiosos. Durante la pandemia, que fue un periodo de mucho estrés, porque era algo nuevo, algo para lo que no estábamos preparados, algo desconocido, muchos entramos en miedo y muchas personas llegaron al nivel de pánico. Muchas personas llegaron al nivel de depresión o incluso
pensar en actos suicidas. Todo esto, la frustración que se sentía cuando no conocíamos la enfermedad o la frustración de tener pacientes o familiares con enfermedad y no poder hacer nada o no poder hacer más de lo que ya estábamos haciendo, lleva a la persona a presentar mucha ansiedad, mucho estrés y a sentirse solo. Las personas muchas veces cuando se sienten solos, ansiosos o deprimidos, pueden buscar el consumo de sustancias, especialmente tabaco o alcohol. También pueden usar otras drogas. Digo pueden porque si tienen acceso, lo que buscan es una forma de salida de su problema. Lo que buscan es una forma de tratar la depresión que están sintiendo. Y sabemos que las drogas, pues hay de todo tipo, ¿verdad? Hay estimulantes, hay depresoras, y cualquiera que se use siempre nos va a alejar de la realidad. Y estar lejos de la realidad, cuando la realidad es muy dolorosa, a veces se convierte en una fuga o en una forma de escape. Afectaciones después de superada la emergencia sanitaria a mediano plazo, tales como una mayor estigmatización, más enojo, molestia, miedo, frustración, culpa, impotencia, sentimientos de soledad, nerviosismo, tristeza y preocupación, y menos felicidad en comparación con la población general, y requerir más tiempo para sobreponerse a todas estas cosas, incluyendo abuso y dependencia de alcohol, síntomas tales como la depresión y estrés postraumático. Todo esto se encontró en este estudio que hizo la OPS y en el personal de salud. La estigmatización. Cuando inició la pandemia, yo recuerdo que hubieron casos, por ejemplo, de un personal de enfermería que vivía en X zona de San Salvador, que los vecinos ya no querían que ellos llegaran a dormir a su casa, porque tenían miedo que los fueran a contaminar. También el caso de una señorita enfermera que se quedó en la parada de buses esperando mucho tiempo porque ningún bus le permitía que ella se subiera para poder irse a casa. La estigmatización en el personal de salud fue muy fuerte. También eso hace que el personal de salud cansado, estresado y sin tener quizás todas las herramientas necesarias, pueda sentir enojo, molestia, frustración, miedo mismo, miedo a contaminarse o miedo a contaminar a la familia o miedo a perder un familiar. También sentir culpa, porque cuando un paciente fallece, a veces nosotros podemos sentir culpa, aunque hayamos hecho todo lo que está a nuestro alcance y todo lo necesario para salvar la vida de esa persona. También en este estudio de la OPS ONU, enero de 2022, dice que la atención asistencial con recursos limitados, las continuas muertes y de un alto porcentaje de los pacientes y las exigentes jornadas de trabajo pueden generar agobio, enojo, que afecta la toma de decisiones y el bienestar del trabajador. A veces cuando estamos muy cansados, muy agotados, frustrados, enojados, tristes, ansiosos, deprimidos, quemados, nos cuesta tomar decisiones. Dudamos y lo pensamos muchas veces para tomar una decisión. Y a veces podemos tomar decisiones equivocadas. La OPS insta a proteger la salud mental de los trabajadores sanitarios y advierte que la presión sobre ellos ante el reciente aumento de casos de COVID puede seguir impactando en su salud. Y eso llama la atención porque según la OPS, solo 1/3 de los empleados de salud que necesitaban ayuda psicológica la recibieron. Imagínense qué poquito, 1/3 de una población tan grande de empleados de salud pudieron tener acceso a recibir ayuda en salud mental. Y finalmente, el estudio de la OPS concluye: la pandemia aumentó el estrés, aumentó la ansiedad y la depresión de los trabajadores de salud y dejó al descubierto que los países no han desarrollado políticas específicas para proteger la salud mental de sus empleados que prestan servicios de salud, para lo que ellos llaman que existe una deuda sanitaria. Ahora, este es un test que ustedes pueden ver muy corto, pero que encierra preguntas para poder detectar la depresión, para detectar el estrés, para detectar el riesgo suicida.
Nosotros, al personal de salud, a nuestros compañeros, podemos formularle este cuestionario y con 2 respuestas positivas que dé, ya sabemos que está teniendo un problema de salud mental. Por ejemplo, las primeras 2 preguntas dice signos de depresión moderada a grave. 2 semanas de duración. ¿Ha sentido decaimiento persistente o no querer levantarse de la cama? Muchas veces hemos amanecido así, sin querer levantarnos. Y si nos levantamos, lo hacemos a la fuerza porque tenemos un compromiso, porque tenemos una responsabilidad. Desinterés profundo en las actividades o incapacidad para disfrutarlas, especialmente las que antes nos gustaban, las que antes disfrutábamos, hoy ya no. Si antes disfrutaba ir al fútbol, si antes disfrutaba ir a la playa, hoy son actividades que ya no las disfruto. También considerables dificultades para el desempeño cotidiano a causa de los síntomas. Nuestro rendimiento laboral o académico disminuye. Se ve también afectado. ¿Por qué? Porque la concentración se nos afecta, la atención se nos afecta, el interés, la motivación y la depresión misma hace que todo esto se afecte. Entonces nuestro rendimiento va a tener una caída. Pensamientos y sentimientos de desesperanza y pensamientos pesimistas. Creemos que todo va a salir mal, que todo es negro, que no hay salida. Aislamiento voluntario de las personas con las que vivo. A veces las personas se aíslan en su habitación, no quieren salir, no quieren compartir, prefieren estar acostadas todo el día y encerrados. Luego, para detectar el estrés agudo, también hay otras preguntas. Pesadillas recurrentes o pensamientos intrusivos acompañados de temor intenso o pavor. Sensación exagerada de estar en peligro. Estado exacerbado de preocupación y de alerta o reacciones desproporcionadas. Considerables dificultades para realizar las actividades cotidianas a causa de los mismos síntomas. Tener pesadillas, tener pensamientos que llegan de repente a nuestra cabeza, que nos invaden, que se quedan con nosotros, que nos generan miedo, que nos generan ansiedad, que nos generan pánico y que nos paralizan. Todo esto tiene que ver con un estrés agudo. También se puede detectar con este cuestionario los signos de riesgo suicida actual, como por ejemplo actos de autolesión en el momento actual. Nosotros tenemos, a veces nosotros, como decimos, somos médicos, somos psicólogos, somos enfermeros, somos sociólogos. Dependiendo de la profesión que tengamos, casi siempre tendemos a ver a los demás, a los pacientes precisamente, pero a veces no nos fijamos en nuestros compañeros. A veces tenemos compañeros de trabajo que pueden llegar siempre con camisa manga larga, o si son chicas, con camisa manga larga, con suéteres en pleno calor, en pleno verano. Eso debería de llamarnos la atención. A lo mejor se está causando autolesiones en sus brazos. Y pues es de prestarle atención y buscarle ayuda importante, inmediata y oportuna. Otro signo de riesgo es el inicio de consumo de bebidas alcohólicas, cigarros u otra droga. Una persona que nunca ha consumido drogas, que nunca ha consumido alcohol, cigarros ni nada de eso, y de repente ustedes ven un compañero fumando o un compañero que dice que se fue la noche anterior a consumir bebidas alcohólicas o que anda buscando tomar cervezas o buscando momentos o situaciones donde haya el consumo de estas sustancias, eso debe llamarnos la atención, porque si es una persona que nunca lo ha hecho, es importante reconocer eso. Y es importante porque es un signo de alarma. O personas que antes consumían ocasionalmente estas sustancias y que hoy han aumentado el consumo. Ya llega, digamos, lo que decimos nosotros, ¿verdad? En abstinencia o de goma al trabajo, llega durmiéndose, fuma inconstantemente, no le vemos sus ojos irritados, su inquietud, su intranquilidad y todo eso es algo que debe llamarnos la atención. También la necesidad creciente, bueno, ya se le dijimos, alta de unidad de salud mental en las últimas 4 semanas. Personas que han estado ingresados en una unidad de salud mental son personas que inmediatamente al alta médica pueden tener un riesgo de autolesiones o un riesgo de caer en el consumo de sustancias. También otro factor de riesgo es un diagnóstico reciente de un trastorno mental mayor, esquizofrenia, depresión, trastorno bipolar o la pérdida reciente de un familiar.
Eso también es un factor de riesgo. Con este cuestionario muy corto, con preguntas bien claves, podemos detectar estas tres cosas. Uno, la depresión, el estrés, el riesgo suicida y otros síntomas de riesgo. Es bueno que nosotros podamos tener en mente estas preguntas, podamos tener en mente esto para ver si nosotros o si alguien de nuestra familia o alguien de nuestros compañeros está presentando uno de estos síntomas, porque eso es un síntoma de alarma y debemos proporcionarle ayuda o por lo menos orientarlo hacia dónde debe acudir. Ahora, ¿qué es la depresión? Bueno, pues la depresión es una enfermedad, ¿verdad? La depresión es una enfermedad mental, es una enfermedad compleja que afecta no solo la salud física, afecta la salud emocional, afecta la salud espiritual, afecta lo social, lo laboral, lo familiar. Es una enfermedad que nos afecta en todas las áreas, afecta nuestras funciones cognitivas, porque una persona con depresión puede ser muy brillante, muy inteligente, pero a la hora de adolecer una depresión, como que esas funciones se ven apagadas. Aquella capacidad de respuesta, aquella capacidad de solución, aquella capacidad de negociación, aquella capacidad que antes presentaba, cuando ya tiene depresión, eso se ve disminuido. Entonces la depresión puede afectar fácilmente todas las áreas de nuestra vida, nuestro desempeño laboral y nuestro matrimonio, nuestra vida familiar, nuestra vida social, laboral y nuestra vida personal. Un individuo con depresión puede experimentar muchas cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, frustración, sentirse frustrado, que nada le sirve, que todo le sale mal, sentir tristeza, sentirse incapaz para concentrarse y poner atención. Si va a una capacitación, él está ahí, pero su mente está volando por otro rumbo. Sentirse ansioso, inquieto, intranquilo. También puede presentar insomnio, insomnio al inicio del sueño, insomnio al final, que es en la madrugada, insomnio mixto, que le cuesta iniciar el sueño, que le cuesta en la madrugada, se despierta muy temprano y ya no se duerme, o un insomnio en el que se despierta, se duerme, se despierta, se duerme, se despierta, se duerme, y es un sueño que no es tranquilo, no es reparador. También puede haber autodesprecio. La persona con depresión se siente minusválida, que no sirve para nada, que es feo, que es gordo, que está viejo, que es una carga, que mejor no debería existir, que mejor debería dejar de ser un estorbo, que siente que lo que antes fue, ahora él o ella pues ya no sirve para ninguna función. Ese autodesprecio puede marcar mucho a la depresión. La depresión puede ser extremadamente dolorosa. Y a veces nosotros creemos que el dolor que causa la depresión solo es psíquico, como el que acabo de mencionar. Las ideas de minusvalía, ideas de desesperanza, ideas de ruina, ideas de culpa, ideas de suicidio. Pero también la depresión puede extremadamente causarnos dolor físico. Por ejemplo, hay un tipo de depresión que se llama depresión enmascarada, en la cual los síntomas más que todo son físicos. Dolores de cabeza, dolores de cuello, dolores de nuca, dolores de espalda, colitis a repetición, gastritis a repetición, dolores articulares, malestar general en el cuerpo. Todos estos síntomas, a veces la persona consulta con un médico, le hace todos los exámenes y todo está bien. Consulta a otro médico, le hace todos los exámenes y está bien. Hay personas que hasta les han tomado resonancia magnética, TAC cerebral, un estudio completo y todo está bien. Entonces, al final algunos dicen, si no tiene nada, ya le hicieron todos los exámenes y no tiene nada, pero no es cierto que no tenga nada. Sí tiene y tiene una depresión enmascarada. Lo que pasa es que sus síntomas son más somáticos, son más físicos. Por eso se dice que la depresión duele también. Las personas con depresión con frecuencia sienten que los que les rodean piensan que estar deprimido es como tener un switch para apagar o encender. Yo he oído frecuentemente que hay personas que le dicen a los pacientes depresivos, poné de tu parte, esforzate, es que tienes que tener valor, es que no te dejes vencer.
es que tenés que ser más fuerte, es que proponete salir adelante, es que tenés que tener voluntad para resolver eso, es que no le des tanta importancia a lo que está pasando, es que como dice, no te encerres en eso. Pero la depresión no es eso. La depresión es como que usted le diga a una persona que tiene un dolor de muela, pensá que no te duele, es que no te va a doler. Pone de tu parte para que no te duela. O sea, pero si no toma ningún analgésico antiinflamatorio, el dolor no se va a quitar. Porque el dolor no solo es como lo percibe, sino que hay neurotransmisores, hay receptores que están activando ese dolor. Entonces la depresión es igual. Y a veces las personas creen que sentite bien, mira, sonreí, si tenés todo en la vida, ¿por qué no estás feliz? Tenés una bonita familia, un buen empleo, una carrera, un buen esposo, una buena esposa, etcétera. Tenés todo. Pero cuando uno está deprimido, esas cosas no van a resolver la depresión, porque la depresión tiene que ver con neurotransmisores, la depresión tiene que ver con cognición, con interpretación de todo lo que me está pasando y de la valoración que yo le dé. También tenemos que para la persona deprimida, cada día es un desafío. Y a veces hay más días malos que días buenos. Hay personas que dicen, yo lucho, yo quiero sentirme bien, yo quiero amanecer y sentirme con energía, yo quiero amanecer, sentirme con energía, ir a mi trabajo y dar lo mejor de mí. Yo sé que tengo capacidad, pero no puedo. Y no puede porque la depresión ha bajado, ha opacado todas sus funciones. Como resultado, muchas personas con depresión a veces duermen mucho y aún así se sienten fatigadas al día siguiente. La depresión puede hacer que le quite el sueño, causando el insomnio, o que le dé mucho sueño, pasando somnoliento todo el día y durmiendo la mayor parte del tiempo. Pero aún en la mañana cuando se despierta, la persona no se siente satisfecha. La persona se siente fatigada, se siente cansada, sin ánimos siquiera de bañarse, de levantarse, y siente que la rutina diaria es cada vez más pesada, que los días se prolongan. La persona deprimida siente que el tiempo se prolonga. Son las mismas 24 horas del día, los mismos 7 días de la semana, pero la persona deprimida lo vivencia de una forma que un día como que durara 48 horas, que una semana como que durara un mes, porque su dolor psíquico es tan grande que le hace sentirlo, vivirlo y verlo de esa forma. En la depresión, las cosas que solía disfrutar antes, como por ejemplo la música, ir a la playa, ir al cine, ver una buena película, pasar tiempo con sus seres queridos o diferentes hobbies, con la depresión esto desaparece y ya no es atractivo. Nosotros ahí, ese es un punto que nosotros podemos ver. Si antes un familiar, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo disfrutaba ir al fútbol, disfrutaba ver una película en el cine, ir a la playa, salir a caminar, ir a comer, y ahora usted lo invita y no quiere, y usted le dice, pero si es el lugar que a ti te gusta, pero es donde siempre hemos ido y lo ha disfrutado, pero hoy no quiero ir, no le causa ninguna alegría, ningún encanto, porque está pasando una depresión. La depresión también repercute en toda su vida, ya lo habíamos dicho, familiar, social, en su matrimonio. Y la depresión es diferente en cada individuo. Hay síntomas comunes, ¿verdad? Como es el insomnio, los pensamientos de desvalía, desesperanza, ruina, todas esas cosas. Hay síntomas comunes, pero hay cosas que son propias de cada individuo. Como por ejemplo, si yo comparo dos personas con depresión, cada uno lo vivencia de forma diferente. Para uno puede ser terriblemente agotador, terriblemente frustrante, completamente inhibido. Para otro puede ser una depresión con mucha ansiedad, con mucha inquietud. Para otro puede ser una depresión con muchas somatizaciones, que le duele una cosa, le duele otra cosa. Para otros puede ser aislamiento. Cada uno lo vivencia de forma diferente. Por eso no podemos ser tan rápidos y juzgar a una persona que está cruzando con una depresión, porque lo que para mí no es una carga, para otro puede ser un mundo entero que le está cayendo encima.
Entonces, cada persona, cada individuo es diferente. Una reacción común a la depresión es reprimir y fingir que no existe, especialmente en los hombres, ¿verdad? Algunas mujeres también. De hecho, la relación hombre-mujer se deprime más las mujeres que los hombres, pero hoy en día estamos viendo que también los hombres se deprimen mucho y hoy en día estamos viendo que los adolescentes se deprimen mucho también. Pero a veces las personas fingen no estar deprimido o más bien ni siquiera se dan cuenta que están pasando por una depresión, pero los días se vuelven tristes, se vuelven grises y ya nada les causa alegría o se vuelven irritables, enojados, etcétera. Y esto hace que cada persona se vea afectada de forma diferente en escenarios diferentes. No podemos reprimir la depresión porque no es algo, como decíamos anteriormente, como un switch que yo la apago y enciendo. La depresión no es así. La depresión es una enfermedad y ahí está. Y si yo la detecto en otra persona o en mí, es de buscar ayuda. Porque la depresión es una enfermedad que si no se trata adecuadamente va a dejar huellas en nuestro cerebro. ¿Qué significa eso? Significa que posiblemente la supere si no termina de las dos peores formas. Una de las peores formas es una psicosis y una de las peores formas es suicidio. Si no termina de una de las dos formas, posiblemente lo supere. Pero si lo supero, como no recibe el tratamiento adecuado, años o tiempo después puedo volver a adolecer la depresión porque ha quedado un daño estructural en el cerebro. Y eso se ha visto a través de los estudios en resonancias magnéticas. Se ve los cambios que produce en el cerebro cuando una persona tiene depresión sin recibir la ayuda idónea. Los síntomas de la depresión emocionales, de la tristeza, deseo de llorar, enojo, conductuales, la persona ya no es la misma, ya no tiene la misma energía, la persona ya no se relaciona igual, la persona ya no disfruta igual, cognitivos, tiene interpretaciones equivocadas o exageradas de lo que está viviendo y somáticos a través de los síntomas físicos. Vamos aquí solo con dibujos, vamos a ir viendo algunos síntomas de la depresión. Una persona deprimida se siente encerrada, siente que está en un callejón sin salida, siente que las cuatro paredes se están cada vez reduciendo más y que no puede salir de donde está. Necesita ayuda, pero muchas personas que tienen depresión no buscan ayuda porque no saben que lo que están pasando es depresión. Y si lo saben, existe mucho estigma sobre la enfermedad mental y sobre los psiquiatras y los psicólogos. La mayoría de personas dice, si vas al psicólogo es que estás mal de la cabeza y si vas al psiquiatra es que ya estás loco. Y no es cierto. Pero ese mito pesa mucho hoy en día en nuestra sociedad. Una persona deprimida siente que está encerrada y que no hay salida para el problema que tiene. Una persona deprimida también llora. Duerme, mire la posición que tiene ella, una posición fetal, una posición de que necesito ayuda, necesito protección, necesito alguien que me rescate y está llorando. Una persona deprimida puede tener todas estas posturas. Una persona deprimida se fatiga, no se puede concentrar en el trabajo. Por más café que tome, no se puede concentrar. Por más café que tome, la somnolencia, la fatiga, el cansancio, la falta de concentración, la falta de poder resolver, le está afectando. Y quizás es la misma cantidad de trabajo que antes hacía, pero hoy lo siente más pesado. Una persona deprimida se irrita, se enoja fácilmente, no tiene tolerancia, no tolera los gritos, no tolera los ruidos, no tolera la música, no tolera nada. Es intolerante, como decimos nosotros, es como un vidrio. No se le puede decir nada porque reacciona de forma exagerada, enojada y frustrada. Vemos la imagen de esta señora. También vemos aquí otros síntomas de la depresión, es vivir pensando en el pasado. Las personas deprimidas piensan y piensan en el pasado y extrañan el pasado y aman el pasado y quieren volver al pasado. Es que yo era feliz, es que cuando yo era niña, cuando yo era niño hacía eso, es que mi mamá, es que mi papá, es que cuando estaba fulano, fulano. Entonces, vivimos enmarcados en el pasado.
Y eso no nos permite ver ni el presente, ni mucho menos el futuro. Una persona deprimida siente que un problema es como un mundo que le viene encima. Quizás ese problema sea del tamaño de una hormiga, pero lo siente del tamaño de un elefante, de un mundo entero, y ya no puede con esa carga. Y este es el problema, porque cuando ya siente que no puede con esta carga, puede intentar buscar soluciones que no son las soluciones adecuadas, que no son las soluciones que le van a ayudar realmente, sino que son soluciones que pueden dañar su misma integridad física. Una persona deprimida tiene pensamientos negativos y ambivalentes. Negativos, fatalistas, todo me va a salir mal, ¿para qué voy a aceptar este trabajo? Si en 3 meses me van a echar, si me van a pagar un poquito, si me están explotando. Y existe también una ambivalencia entre que sí y que no, entre que sí te quiero, no te quiero, que sí quiero hacer esto, que sí no quiero. Y existen muchas dudas. No sé si hacerlo, no sé si no sé si me conviene. Entonces, pueden tomar en este momento decisiones equivocadas. Más cuando son cosas muy importantes que decidir, no es el mejor momento para decidir. Debemos esperar que la depresión pase para tener claridad mental, ser más razonables y poder tomar las mejores decisiones. Pero una persona deprimida tiene una maraña, ustedes pueden ver ahí en la imagen, una maraña de pensamientos, entre fatalistas, entre frustrantes, entre negativos, entre buenos, entre culpables, entre dolor, entre frustración, ruina, etcétera, todo eso. Una persona deprimida pues no duerme. A veces pasa las noches completas sin dormir absolutamente nada. Y esto altera mucho la salud de la persona. También vemos los síntomas somáticos. Tienen dolores precordiales, palpitaciones, es la taquicardia. Entonces se sienten enfermos físicamente y enfermos emocionalmente. Entonces la depresión como que se complica más. Y a veces consultan por los problemas precisamente físicos, porque tienen dolor precordial y les preocupa que les vaya a dar un infarto, les preocupa que tengan una hipertensión o que algo esté pasando, o si les duele la cabeza, que tengan un tumor cerebral. Y a veces consultan por eso. Y lo que tienen realmente, cuando uno hace la evaluación completa, descubre que lo que tiene es una depresión de base. Una persona con depresión le da por comer mucho o por no comer. A veces las personas cuando están con depresión aumentan increíblemente de peso porque les da una ansiedad por comer y especialmente comer cosas dulces, porque tiene mucho que ver con los receptores de serotonina que también se encuentran en el intestino y en el estómago. Entonces les da por comer mucho. A otras les da por no comer y no comen, pasa un día no come, el otro día no come y altera su función. También puede haber alteraciones en la relación sexual, en la vida íntima sexual de la pareja. Esto es algo que yo le explico a los pacientes porque cuando una persona está francamente deprimida, no siente deseo sexual. Y no es que no ame a su pareja, es que no siente deseo sexual, porque acuérdense todo lo que hemos venido hablando anteriormente, todo lo que afecta. Entonces, pasa un día, 2 días, una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses, y no hay intimidad sexual. Y a veces las parejas dicen, es que quizás tiene otro, o es que quizás ya no me ama, o me ha dejado de amar, y no sucede eso. Lo que pasa es que la persona deprimida a veces se siente tan inadecuada, se siente feo, se siente fea, se siente frustrada, y no tiene deseo de tener relaciones sexuales. Entonces, la sexualidad es una de las áreas que se ve afectada en la depresión. Y el consumo de drogas, ¿verdad? Hay personas que cuando están deprimidas no se dan cuenta, no consultan, no buscan ayuda, pero desgraciadamente encontraron a alguien que les proporcionó algún tipo de estas drogas y ahí se quedan anclados. ¿Por qué? Porque estar bajo el efecto de la droga es como vivir en una burbuja. El problema es cuando salí de la burbuja y se da cuenta de la realidad. Y la realidad a veces es dolorosa y volvemos a la depresión. Entonces, ¿qué aprende nuestro cerebro? Que no queremos sentirnos tristes, ni con dolor, ni frustrados, ni nada. Entonces vuelven a consumir drogas y vuelven otra vez a estar en esa burbuja fantástica. Y es así como muchos algunas veces se automedican usando drogas, ya sea lícitas o ilícitas.
Una de las consecuencias graves de la depresión es la psicosis, ¿verdad? Ya cuando la depresión se hace grave, se convierte en psicosis. Entonces, la psicosis es cuando la persona tiene pensamientos delirantes, ideas delirantes, que creen que las persiguen, que los quieren matar, o alucinaciones de todo tipo, de cualquiera de los sentidos. Oyen voces, ven cosas, oyen que hablan mal de ellos, o escuchan que los quieren matar, o ven monstruos, ven animales, ven fantasmas, o piensan que alguien les ha hecho daño. Y es una amalgama de pensamientos y percepciones delirantes. Y en este caso, pues es necesario ingresar al paciente para darle un tratamiento adecuado. Otra de las consecuencias de la depresión grave es el suicidio, los pensamientos suicidas. Y esto es algo que por lo menos nosotros en el hospital, a los estudiantes y a los médicos en formación, siempre se les dice que hay dos cosas que nunca se debe dejar de preguntar. Uno, si consume drogas. Porque a veces llega a consultar bien bonito, bien bañadito, y usted se imagina que consume drogas. Pero cuando ya le preguntamos, nos damos cuenta que sí consumen drogas. Y dos, si ha tenido ideas de muerte o ideas de suicidio. Son preguntas mandatorias. Eso no es cierto, lo que a veces algunas personas creen. Es que si le pregunto si se quiere matar, es como darle la idea. Si le pregunto cómo se quiere matar, qué método va a usar, cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer, en qué momento lo va a hacer, por qué lo va a hacer, es como darle ideas. Y no es cierto. Nosotros tenemos que tener claro el grado de suicidabilidad que tiene la persona. Porque alguien puede decir, si usted le pregunta, ¿ha tenido pensamientos de muerte? Sí. ¿Ha deseado la muerte? Sí. ¿Ha alguna vez usted pensado en quitarse la vida? Sí. ¿En suicidarse? Sí. ¿Sabe qué es el suicidio? Sí. Que uno mismo se quite la vida. Ajá. ¿Y ha pensado en eso? Sí. ¿Y cómo ha pensado hacerlo? Pues, no sé, de cualquier forma. ¿Y en qué momento ha pensado hacerlo? Cualquier día. ¿Y en qué lugar? En cualquier lugar. Y usted dejaría una nota, se despediría de alguien. Sí, quizás no. Si alguien contesta de esta forma, nosotros vemos que el grado de suicidabilidad no es tan alto. ¿Por qué? Porque no tiene un plan bien estructurado. Claro, la entrevista es muy importante. Tengo que saber entrevistar y saber agotar todo hasta estar seguro que ese grado de suicidabilidad que tiene no es alto. Y si es alto, igual tengo que preguntarle cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, de qué forma lo va a hacer, en qué momento lo va a hacer, por qué ahí, por qué ese día, por qué de esa forma, para qué lo va a hacer. Y todo eso. Todo eso me va a llevar a concluir pues que la persona tiene un alto riesgo de suicidio y necesita ingreso. Hoy en día pues los adolescentes abundan mucho, adolescentes con autolesiones y con intentos de suicidio. Los adolescentes, por la ley de Pina, pues tenemos que protegerlos y aunque a veces los padres se niegan al ingreso, siempre tenemos que ingresarlos porque debemos de salvaguardar la vida del paciente. Y si es un adulto, pues igual, ¿verdad? Tenemos que indicar el ingreso, porque es la mejor forma de protegerlo, de poder ayudar. Ahora, rapidito les voy a hablar que no solo el personal de salud puede estar cursando por una depresión, ya sea por cansancio, por fatiga, por exceso de trabajo, por problemas personales, por rupturas, por divorcio, etc. También nuestra familia se ve afectada. Cuando alguien adolece de depresión, también nuestra familia se ve afectada. Yo como empleada de salud, si me diagnostican depresión grave, también mi familia se va a ver afectada. Y una de las formas es la siguiente. Una, puede ser que la familia, un familiar también tenga depresión, que presente ansiedad, que presente insomnio, que presente irritabilidad, violencia. Pueden haber divorcios, porque no se está dando cuenta que también la persona que está deprimida está mal. Y eso le lleva a estar en desacuerdos, ambivalencias, inseguridad, celos, etcétera. Y pues a veces pueden terminar en divorcio, infidelidades. A veces las personas, los esposos o esposas o parejas o familiares de una persona depresiva se cansa de verlo siempre apático, siempre apagado,
siempre sin deseo de nada, siempre sin iniciativa de nada. Entonces, desgraciadamente, puede encontrar una fuga a través de la infidelidad. También en la familia de una persona depresiva también puede encontrar el momento de que haya más unidad y solidaridad. A veces los lazos pueden fortalecerse más, pueden unirse más, y eso sería lo mejor, ¿verdad? Para que juntos puedan afrontar este problema de la depresión y recibir la ayuda adecuada, idónea y oportuna. Y el tratamiento. El tratamiento existe la psicoterapia. Por lo menos en lo personal, siempre, siempre una persona deprimida, yo le indico dos tipos de tratamiento. La psicoterapia con el psicólogo o psicóloga y la farmacoterapia. La psicoterapia porque va a ayudar en estas cosas que ahorita vamos a ver. Le ayuda a adaptarse a una crisis o a otras dificultades que esté presentando. A través de la psicoterapia nosotros encontramos herramientas, identificar creencias o comportamientos negativos y reemplazarlos por otros positivos. A veces nosotros tenemos prejuicios, a veces tenemos pensamientos predeterminados y actuamos de esa forma. Entonces la psicoterapia nos ayuda a identificarlos, a cambiarlos y reemplazarlos por algo positivo y saludable. También a través de la psicoterapia podemos explorar las relaciones y las experiencias personales. Puede ser que de la infancia tuve un trauma psíquico de cualquier tipo o fui víctima de cualquier tipo de violencia, no se buscó ayuda en el momento, no se procesó y hoy que ya soy una adulta, que estoy casada, aparecen síntomas depresivos, problemas de relación, etc. Pero la etiología está atrás, está en el pasado. Entonces necesitamos a través de la psicoterapia resolver todo eso. Encontrar mejores formas de enfrentar y de resolver los problemas. Los problemas no se resuelven gritando, ni huyendo, ni paralizándonos. Los problemas hay que analizarlos y hay que aprender a ver que todo en la vida tiene dos caras, la positiva y la negativa. Nada es completamente bueno, ni nada es completamente malo. Siempre debemos de aprender a ver las dos caras y tomar de ello lo que me sirve y resolver lo que no me sirve o cambiarlo. Identificar problemas que contribuyan a la causa de la depresión y cambiar estos comportamientos que la empeoran. Si yo sé que siempre mis relaciones de pareja son con hombres abusadores, violentos, entonces algo hay en mí que me hace siempre buscar ese perfil de hombres, de relaciones, o al revés, ¿verdad? El hombre busca cierto tipo de perfil en las mujeres. Entonces, a través de la psicoterapia me ayuda a descubrir qué pasa, o sea, cuál es el imán que tengo hacia ese tipo de personas, porque algo hay en mí que siempre termino con el mismo tipo de relación. Recuperar el sentimiento de satisfacción y el control de la vida. Cuando uno está deprimido, el control de nuestra vida como que la tiene cualquiera. Permitimos que nuestras emociones dependan de los demás. Si el otro, si mi compañero, mi familiar o alguien anda de buen humor, yo me siento bien. Pero si anda de mal humor o me ignoró o me gritó o hizo algo negativo, pues yo siento que ese día fue negro, frustrante y me vine abajo. Y eso no puede ser. Nuestras emociones no deben depender de nadie. Debemos de aprender a gestionarlas nosotros adecuadamente. Aprender a fijarnos metas realistas, ¿verdad? O sea, no a esta altura, no voy a estar pensando yo que quiero ser, ¿qué? Mi universo, que quiero ser una científica de la NASA. No, no puede ser, ¿verdad? Tenemos que tener metas realistas, desarrollar la capacidad de tolerancia y aceptar la angustia y aceptar las limitaciones que a veces tenemos. Pues, por ejemplo, yo le voy a decir, a mí me gusta mucho, yo quise aprender a tocar violín. Recibí muchas clases, aprendí a tocar 5 piezas, pero en ese momento yo tuve un problema de tendinitis. Entonces me pedían que tenía que practicar mínimo 2 horas diarias y yo ni siquiera alcanzaba los 45 minutos. Pues no, ya no pude seguir. Entonces uno debe reconocer las limitaciones que tiene. No por eso me iba a echar a morir, me iba a frustrar. No, pues no pude, hay que buscar otra forma, escucharlo quizás en vez de tocar el violín. El otro tratamiento es a través de los antidepresivos, los medicamentos. ¿Por qué los medicamentos? Hay muchas personas que le tienen pánico a los medicamentos, que como les digo, que le tienen un miedo
y satanizan tanto los medicamentos, y no debe ser así. Los medicamentos son necesarios porque lo que no hace la psicoterapia y lo que no hace mi voluntad, lo hace el medicamento. ¿Cómo lo hace? A través de su actuación en los neurotransmisores, en ciertas partes del cerebro. Entonces, eso no lo puedo hacer con mi voluntad. Yo no puedo decir, yo quiero que la serotonina se produzca más. Yo quiero que la noradrenalina se produzca más. No, no puedo hacerlo, aunque lo repita 20,000 veces. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Lo va a hacer el medicamento. Existe, gracias a Dios, existe una gran gama de medicamentos para usar dependiendo el tipo de depresión y dependiendo el tipo de paciente. No es que si tiene depresión a todos les voy a dejar el mismo medicamento, por ejemplo, sertralina. No, no es así. El medicamento se busca dependiendo de las cualidades del medicamento, de las cualidades de la persona y del tipo de depresión. Si hay otras enfermedades concomitantes en el paciente, de la edad del paciente y de muchas otras cosas. Entonces, el tratamiento es individualizado. Tenemos, por ejemplo, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. ¿Qué es lo que hacen estos medicamentos? Hacen que bloquean la recaptación de serotonina. Entonces, si bloqueo la entrada de serotonina, ¿qué sucede? Hay más serotonina circulando en el cerebro. Y eso tiene que ver con mis emociones. También dentro de este grupo tenemos la sertralina, la paroxetina, la fluoxetina, citalopram y escitalopram. Todos muy buenos. Tenemos antidepresivos tricíclicos como imipramina, amitriptilina y nortriptilina, que también son muy buenos. Tenemos antidepresivos atípicos. Le llaman atípicos porque actúan en diferentes formas según la dosis. Por ejemplo, tenemos bupropión, que inhibe dopamina e inhibe noradrenalina al mismo tiempo. También tenemos otro atípico que es la mirtazapina, la trazodone. Tenemos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina, como es la duloxetina, venlafaxina y desvenlafaxina. Y los últimos inhibidores de la aminooxidasa. Les digo los últimos no porque sean los últimos que hayan descubierto, sino porque estos realmente ya no se usan. De hecho, pues yo nunca los he usado por los efectos secundarios que causa y por las interacciones farmacológicas que produce. También hay tratamientos alternativos, como es la terapia electroconvulsiva y la estimulación magnética transcranial. La terapia electroconvulsiva, lo que la gente le llama electroshock. Muchas personas, por desconocimiento, le tienen miedo a este tratamiento y dicen, no, es que eso me mata el cerebro, eso mata las neuronas, me quema las neuronas. Y no es cierto que queme las neuronas, ni va a dañar el cerebro. Sí, tiene sus efectos secundarios como todo tratamiento, pero es muy bueno. ¿En qué consiste la terapia electroconvulsiva? Esta es una terapia en la cual se ponen, nosotros usamos el de dos electrodos, uno a cada lado, temporal, y ahí se transmite corriente eléctrica. El aparato que el hospital psiquiátrico tenemos, por ejemplo, es el segundo aparato más moderno a nivel mundial. Imagínense, o sea, no estamos atrasados. Tenemos de los mejores aparatos. Y ahí va todo medidito. Aunque usted, por ejemplo, alguien puede decir, y si me pasa y está apoyando el dedo de activación un minuto, me va a quemar el cerebro. Usted puede tenerlo un minuto, pero el aparato está calibrado exactamente para pasar la transmisión de la corriente eléctrica solo microsegundos. Entonces, el aparato es muy seguro. ¿Qué es lo que hace? Es despolarizar y repolarizar la membrana de la neurona. ¿Y con esto qué hace? Se pasan neurotransmisores y se pasan ciertos iones y electrolitos que producen que las funciones mentales se activen y se mejoren. La estimulación magnética transcraneal, esta es de las últimas que se ha descubierto y es una, como dice, es una estimulación magnética específica en una parte específica del cerebro. Ayuda mucho en la depresión, en la ansiedad y en las fobias. Y a esto también hay otro tratamiento coadyuvante y eso yo siempre lo uso. El acróstico es adelante, adelante, eso nunca se me va a olvidar. A, agua, tome suficiente agua. D, descanso, debe descansar. La vida no solo es para trabajar, también necesitamos descansar. E, ejercicio físico. A veces decimos, no, pero es que yo trabajo tanto, llego tan cansada, llego tan cansado, llego tan noche, pero tómese aunque sea 3 días a la semana para hacer ejercicio físico diferente de lo que es lo laboral. L, luz solar. Necesitamos la luz solar.
No la del mediodía, sino la de la mañana y unos 10 minutos. ¿Por qué? Porque ustedes saben, la vitamina D y todas esas y muchas otras funciones se activan con la luz solar. Aire puro. De vez en cuando nosotros tenemos que salir y respirar aire puro, aire más sano, porque aquí en la ciudad está muy contaminado. Debemos buscar un lugar donde podamos respirar tranquilamente. Nutrición, alimentarnos adecuadamente. No podemos intoxicarnos solo con carnes o solo con comida chatarra. Eso, aparte de que daña nuestro estado físico, también altera nuestro estado mental. Y que es esperanza y fe. Si nosotros no tenemos fe y no tenemos esperanza, no vamos a salir del círculo en que estamos. Esto ya lo mencionamos: ejercicio, dieta rica en vegetales, agua, descanso, reposo, sol, aire puro, uso moderado, esto me gusta mucho, uso moderado e inteligente de todo lo bueno y la abstinencia de todo lo perjudicial. Y saben que a veces nosotros no hacemos eso. Nosotros todo lo bueno lo comemos en exceso. Y no, debe ser uso moderado e inteligente de lo bueno y abstenerme de lo que sé que es dañino para mi salud. Y esperanza y fe. Si no tengo fe, pues no tengo mucho a dónde ir. Aire puro, sol, ejercicio, descanso, una alimentación rica en vegetales, agua suficiente y buscar un apoyo que fortalezca mi fe. Bueno, pues esta ha sido la charla de este día de depresión en el personal de salud. Son muchos los casos de personal de salud que han atravesado por paros depresivos. Incluso hemos tenido una mala experiencia de personal de salud que ha llegado al suicidio. Y es lamentable que eso tenga que suceder. El objetivo de esta charla es que podamos identificar eso en nosotros y en los demás y podamos orientarles a buscar ayuda oportuna y adecuada. No sé si tienen preguntas, comentarios. En la medida de lo posible voy a tratar de ayudar. Daisy dice aquí: buenas tardes, una consulta. La terapia electroconvulsiva es para todos los pacientes con depresión independientemente de su nivel de complicación. No, la terapia electroconvulsiva es para aquellos casos en que la vida del paciente está en riesgo, por ejemplo, intento de suicidio, para las personas con las que no podemos usar antidepresivos o para las personas que tienen alguna contraindicación de algún tratamiento farmacológico por su estado de salud física. No es para todos los casos. También para las personas que son resistentes a tratamiento. A veces nos encontramos con personas que se le da antidepresivo el tiempo necesario, la dosis necesaria, le damos otros agonistas que nos ayuden, pero no mejora. Entonces, pues se le indica la terapia electroconvulsiva. Para indicarla hay que hacer un estudio completo y no todos la necesitan. ¿Cuál es la relación entre sertralina y Parkinson? El Parkinson tiene que ver más con la dopamina, ¿verdad? Que tiene que ver con condición y movimiento a nivel del lóbulo frontal. La sertralina es un neurotransmisor que tiene que ver más con las emociones y con el sueño. Si hay Parkinson, puede complicarse con depresión, ¿verdad? La depresión no le va a producir Parkinson, pero el Parkinson sí puede producir una depresión. Felicitarle a la licenciada por la ponencia, muy importante, muchas gracias. En los establecimientos de trabajo se debe valorar definitivamente. Yo creo que es un reto que tenemos en poder detectar en nosotros y en nuestros compañeros de trabajo alguno de estos síntomas o riesgos, ¿verdad? De adolecer depresión o que tengan intentos o ideas de suicidio. El alcoholismo es una enfermedad y da tratamiento y no quitarle el trabajo a los empleados, sino ayudarlos. Sí, el síndrome de dependencia alcohólica es una enfermedad, ¿verdad? A veces las personas dicen un vicio, y cuando dicen vicio yo siento que lo degradan en la categoría de enfermedad, porque no es algo que la persona realmente pueda manejar por sí sola, necesita ayuda, necesita tratamiento y debe aceptarlo, buscarlo y mantenerse en el tratamiento, porque las dependencias, ya sea químicas o no químicas, esas duran toda la vida. Es como una alergia. Si yo soy alérgica al pescado,
voy a ser alérgica toda la vida. Es mentira que yo dentro de 5 años voy a poder comer, porque si vuelvo a comer, me vuelve a dar la alergia. Lo mismo es la dependencia a drogas. Si yo soy alcohólica, pero me puse en tratamiento y dejé de consumir, en 10 años, 15 años que vuelva a consumir, otra vez me va a picar y voy a recaer gravemente. Eh, creo que alguien tiene una pregunta. ¿Existe algún lugar o unidad en específico dentro del ministerio donde solo atiendan estos casos únicamente a los empleados de MinSal? Pues creo que no. Creo que no existe una oficina o una unidad médica que atienda solo personal de salud. Por lo menos que yo sepa, no existe, ¿verdad? Entonces, a nosotros los empleados nos corresponde consultar en el Seguro Social, ¿verdad? Pues ahí están todos los profesionales que también nos pueden ayudar. Bueno, si no hay más comentarios, si no hay preguntas, queda la orden, ¿verdad? Mi nombre es Yanira Lazo de García y soy psiquiatra, trabajo en el Hospital Nacional Psiquiátrico. Si en algo yo puedo ayudarles, con mucho gusto lo voy a hacer. Que pasen feliz tarde y que un poquito pueda servir lo que hoy hablamos.